Quienes hemos tenido que salir de casa nos hemos encontrado con un panorama un tanto desolador a nivel del transporte público, pero por eso conversamos con Mariana Alegre, directora ejecutiva del Observatorio Lima Cómo Vamos, para saber cuál es el problema de fondo y sobre todo la situación de fondo en esta nueva etapa que nos toca afrontar. ¿Cómo está, señora Alegre? Gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes, un placer. Bueno, ahora los protocolos que se vuelven más estrictos para el transporte público obligan de los dos lados, fiscalización y conciencia ciudadana. ¿Qué va a pasar en esta nueva etapa? Bueno, una de los ejes de las ciudades tiene que ver con el transporte y con cómo nos movemos. Entonces, si no tenemos una capacidad en cuanto a flota y en cuanto a cobertura óptima, va a ser natural encontrarnos con escenas como las que hemos visto el día de hoy en la mañana en distintos paraderos de la ciudad. No porque las personas sean en sí mismos irresponsables, que creo que es como el argumento fácil que algunas personas concluyen, sino porque justamente la desesperación de tener que llegar a su destino, en este caso a su puesto de trabajo, en condiciones además en que perder el empleo es claramente terrible, más terrible que antes, hace pues que la gente no encuentre espacio en los buses a partir del aforo que se está determinando menor, hace que tengan que esperar mucho más tiempo y por lo tanto generar también colados, digamos, a las filas o a las colas que eventualmente se están proponiendo y genera pues un caos y una distorsión inclusive a la forma en cómo las personas usualmente podían comportarse a partir justamente de la ineficiencia del sistema que tenemos ahora y que es la misma ineficiencia que hemos venido viviendo todo el tiempo con el riesgo aumentado de poder contraer coronavirus ahora. Y ya que las deficiencias son históricas, o por lo menos no son novedosas, ¿qué se recomienda ahora? Porque cuando se habla ya de fiscalización, se habla pues de, por ejemplo, suspender a la empresa por 2 años, que podría ser dentro de lo represivo lo más impactante para una empresa. Pero desde el ciudadano, ¿qué nos toca? Pero justamente esa medida que tú indicas, que claramente afecta a la empresa y a sus conductores de alguna manera, afecta sobre todo a los usuarios, que se van a quedar sin una ruta y una cobertura con la que ya contaban y a la que seguramente no va a haber alguien que lo sustituya, más allá de pronto de los colectivos informales que aprovecharán en ese momento esa ausencia de ruta. Entonces las sanciones o la forma de atender y de fiscalizar el transporte público tradicional, que está basado en un modelo privatizado a partir justamente de estas rutas, no es la de, no puede ir en contra del propio pasajero, que es el problema que nos lleva a tener el día de hoy estas imágenes que hemos visto. Acá hay algunas medidas rápidas que se pueden tomar para poder mitigar no solamente el riesgo de contagio, sino también aumentar en algo la calidad del sistema actual. Por un lado, es absolutamente necesario que se desarrollen rutas, carriles exclusivos en todas las avenidas por las cuales pasan buses de cualquier tipo, sean corredores o sean buses tradicionales. Hay que también, por supuesto, garantizar la distancia y eso no se va a lograr si es que los operadores del servicio de transporte no tienen el dinero para poder manejar los vehículos y operar la ruta que no requiera el llenado del bus, que es justamente el escenario actual que tenemos, con lo cual va a tener que haber dinero que el Estado incorpore y meta para sostener los sistemas de transporte tanto en Lima, Callao como en el resto de ciudades. Sin embargo, ahí es donde está la gran oportunidad. Esta inyección de dinero público tendría que venir de la mano de condiciones, no solamente actuales en términos de salubridad y de limpieza, sino futuras en términos de trabajar finalmente la deseada reforma del transporte que nos va a cambiar la vida a todos y cada uno de los ciudadanos. Si no apelamos a esta inyección del dinero público, como usted lo señala, eso podría acarrear un mayor costo de un pasaje y por lo tanto afectar, digamos, el bolsillo también del ciudadano, del usuario. No solamente el bolsillo del ciudadano, que ya se está viendo afectado justamente a partir de que la flota está saliendo a un porcentaje, debería salir al 100% e incluso meter más unidades para garantizar la cobertura apropiada, sino que también vamos a tener un impacto importantísimo en términos de salud, en términos de economía. Entonces la inversión actual o la posible inversión que puede hacer el Estado para salvar el sistema de transporte de las ciudades va a tener un retorno muy rápido, que va a estar retornado en términos de productividad, en términos de capacidad de infraestructura de salud, que no va a tener que atender a mucha gente enferma y por lo tanto también va a ayudar a aliviar pobreza, porque si se enferma la persona que sale a trabajar está saliendo y es el sustento de la casa. Si se enferma o peor aún muere, deja fuera
de ser atendida a toda una familia y a toda una cadena de valor. Entonces, el transporte público no tiene que entenderse solo como un asunto de necesidad de moverse porque queremos. Es absolutamente esencial y además es absolutamente, y es por donde se mueve la economía, justamente, ¿no? No se puede activar la economía sin tener un transporte público correcto. Y una cosita más súper importante, se tiene que proteger al personal que brinda el servicio de transporte público, al conductor, principalmente, ya posiblemente no deberían haber cobradores, acá hay todo otro debate. Tenemos que generar que las unidades tengan barreras de protección, porque no podemos permitirnos, así como no podemos permitirnos doctores enfermos, tampoco podemos permitirnos conductores enfermos. Antes de terminar, y bueno, abrigamos la esperanza de que todo eso se pueda implementar, pero lamentablemente ni siquiera algo tan concreto como los corredores complementarios lograron separarse de esta competencia desleal que veíamos en las principales rutas, ¿no? Así que es un gran desafío. ¿Qué pasa con los taxis? Antes de despedirnos, se anunció que solo se van a permitir empresas formales. Hay algunas directrices también respecto a los taxis por aplicativo, pero sabemos que esto se podría desbordar en tanto no estén especificados, no estén identificados. Sí, a ver, el taxi en este momento, si bien es obviamente un modelo individual de transporte, en tanto pueda ser controlado de alguna manera, sea a través de las empresas formales o sea a través también de las aplicaciones que finalmente tienen la base de datos y saben quiénes son, tienes pues entonces una mejor capacidad de control sobre la unidad. Lo que sí es súper importante es evitar, y por eso también es la importancia y un poco los argumentos que dábamos a favor de que el auto particular siga restringido en parte, ¿no? Obviamente no para viajes de emergencia ni para viajes de trabajo esenciales. Y es que tiene que ver con garantizar que el transporte público, que carga la mayor cantidad de personas y de viajes, tenga fluidez en el tránsito. Porque si ya vamos a tener a los pasajeros esperando más de lo que ya esperaban, teniendo que esperar buses que se demoran en llegar, porque tienen que ir con un aforo determinado y no pueden ir a la capacidad normal, vas a generar, y al mismo tiempo tienes restricciones en términos de horario, vas a hacer que las personas y el movimiento de las personas se constriña, digamos, en términos de tiempo y espacio, generando nuevamente problemas, no solamente de contagio, sino otros problemas complementarios. Y por eso es importantísimo garantizar la fluidez de las unidades de transporte público, no solo con los corredores, sino también con la restricción de vehículos particulares y el control de los colectivos y de las unidades informales que van a surgir ahora con mayor fuerza, justamente a partir de este contexto tan malo. Tremendo desafío. Bueno, muchas gracias, Mariana Alegre, por atendernos. Gracias, recordamos que usted es directora de Lima Cómo Vamos, ese observatorio que nos permite además ir monitoreando la situación en nuestra ciudad.